verso 15. Hebreos capítulo 3, verso 15. Dice así la palabra del Señor, que el Señor purifique nuestros labios al leer su bendita palabra. Amén. Dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén a su palabra. Amén. Cuando pasa cierto tiempo en la congregación, siempre el Espíritu me lleva a recordar para mi propia persona estas breves palabras que vamos a hablar hoy, todo lo que encierra todo ese tema, y me lleva a recordar a la congregación la importancia de algo que es sumamente vital como el respirar, mis hermanos. Y es algo que hemos hablado en reiteradas ocasiones en la congregación y tiene que ver con el aprovechar el tiempo. Amén. El Señor marca una pauta y parece ser que se repite, y si se repite esa voz del Señor en nuestros corazones y retumba en nuestras cabezas, es porque seguramente continuamos sin aprovechar el tiempo, desperdiciando el tiempo. No me contestes, contéstate a ti mismo. ¿Cuántos en el día de hoy simplemente se han levantado por la mañana, entre dientes han hecho una oración, entre comidas han hecho otra oración y han venido a la congregación sin ni siquiera abrir la Biblia ni estar un rato de rodillas conmigo? No me contestan. Pues si la respuesta es negativa y eso se repite a diario, es una mala utilización del tiempo, por tanto, una completa negligencia. Porque el culto, ya hemos dicho, que no sustituye tu vida íntima con el Señor. Es algo más vital, importante, imprescindible, pero algo más que no sustituirá nuestra intimidad con el Señor. Por tanto, si tu respuesta a esta pregunta es negativa y se repite a continuación, necesitas urgentemente lo que te voy a decir hoy. Amén. Amén. Como ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, el tiempo es un valor intangible, pero es un valor más preciado que el oro. Es un valor que no se puede tocar, ni guardar, ni almacenar, pero el tiempo es un valor, un tesoro que tiene mayor precio que cualquier piedra preciosa que pueda existir en el planeta Tierra. No existe un valor más grande que el tiempo. ¿Por qué el tiempo es valioso, mis hermanos? Por muchos motivos, pero uno de ellos es porque no puede recuperarse. Yo hoy puedo perder, qué sé yo, 10.000 euros, pero quizá con suerte y esfuerzo puedo recuperarlos. Pero el tiempo es irrecuperable. El tiempo que se pierde no se puede sustituir por más tiempo. Tienes más tiempo, pero no el que perdiste. Es irrecuperable y por eso es tan valioso. El tiempo no puede comprarse, se marcha y no regresa. Nunca estarás nuevamente en el momento exacto en el cual estás ahora. Jamás vas a volver a experimentar este minuto, este segundo, esta palabra, ya se fue.
Lo que acabo de decir, lo puedo decir de nuevo, pero en un contexto temporal diferente. Se ha ido. Conforme vamos hablando, te vas haciendo más mayor. Conforme vamos hablando, el tiempo se va desvaneciendo. Lo que no haces hoy, mañana lo podrás hacer, pero con un tiempo ya perdido. El tiempo es valioso porque es irrecuperable. Cuando le preguntas a cualquier persona que ha desperdiciado su vida con la carne o en un contexto fuera del Señor, cuando ha desperdiciado su vida sin más en cosas que no tenían ningún tipo de sentido, o cuando ves a cualquier anciano que ya pasa de 60 años hacia adelante y le hablas y le preguntas acerca de su vida, acerca de la vida, acerca de la vida en general, siempre te hablarán del tiempo que han desperdiciado. No van a pensar en el dinero que han desperdiciado, ni tampoco van a pensar en el tiempo, cómo se me ha ido el tiempo. Soy un hombre adulto, un hombre mayor, una mujer adulta, y se me ha ido el tiempo, y ese tiempo es irrecuperable. Y lo que más lamenta uno al hacerse mayor es el tiempo desaprovechado. Pues si el tiempo que se nos marcha es de lamentar en un sentido personal, en un sentido secular, en un sentido del mundo, ¿cuánto más el tiempo que se nos marcha estando en Dios? ¿Cuánto más el tiempo que se nos marcha siendo un cristiano, siendo un hijo suyo? ¿Cuánto más es temerario y triste y perjudicial para nuestra salud espiritual perder el tiempo en el Señor? Aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos comprendido que nuestra vida no es nuestra, sino de Dios, hemos entendido que el tiempo mal utilizado no es solo un desperdicio, sino una usurpación, un robo directo a Dios, porque es a Él al que le corresponde decidir cómo tenemos que utilizar nuestro tiempo, ya que nuestro tiempo no es nuestro, sino suyo. En un contexto gramatical cristiano, nuestro significa de Él. Cuando hablamos tenemos que hablar con una gramática que se comprenda y nosotros decimos tu tiempo, mi tiempo, nuestro tiempo, pero en realidad ni es tu tiempo, ni mi tiempo, ni nuestro tiempo, porque el tiempo no te pertenece ni a ti, ni a mí, ni a nosotros, sino que le pertenece al Padre Celestial. Y Él lo administra con las pautas que designa a cada uno de nosotros a modo general y a modo en particular. Por tanto, cuando utilizamos su tiempo diciendo que es nuestro, estamos cometiendo una negligencia, porque estamos usurpando, robando, extrayendo algo que no es nuestro. El tiempo de Dios. El tiempo que Dios te concede. ¿Acaso usted cree o yo creo que el tiempo que Dios nos permite estar aquí respirando es para que lo pasemos divirtiéndonos o haciendo qué sé yo, qué cosas? El tiempo que estamos aquí sobre la tierra es para obedecerle, para rendirle culto y alabanza, para servirle. No eres dueño de ti, Dios es dueño de ti. Amén. Como hemos dicho antes, el principio de valorar el tiempo ha sido algo que ya hemos tocado en varias ocasiones en la congregación, pero nuevamente me gustaría abordarlo desde una perspectiva muy sencilla y muy rápida, mis hermanos, en una perspectiva desde el prisma de lo que es la procrastinación. ¿Qué es procrastinar? ¿Qué es procrastinar? Escucha, es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes y agradables. Procrastinar, posponer, postergar, viene a significar la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes y o agradables. O sea, que cuando una persona tiene una responsabilidad, procrastinar significa que cuando una persona tiene una responsabilidad, algo prioritario y urgente de hacer, la deja postergada para hacerla luego, para sustituir esa acción importante por otra más irrelevante que satisface sus deseos carnales. O sea, en definitiva, haces algo que te apetece en vez de hacer algo que debes hacer.
que en una gran mayoría de nuestros días y de nuestras acciones lo que debemos hacer es lo que menos nos apetece. El mundo en su gran mayoría vivimos completamente en completa procrastinación, mis hermanos. El mundo hemos aprendido a posponerlo todo. Siempre. La gente siempre deja todo para el último momento. Simplemente miras estadísticas o echas un vistazo y lo ves. Los profesores se quejan de los estudiantes porque dejan el tiempo de estudiar en los exámenes para el último momento. Por ejemplo, si el examen lo tengo de aquí 2 semanas, procrastino, pospongo, dilato el tiempo para mi beneficio y en las últimas 48 horas pretendo estudiar y que en 2 semanas que tenía de estudio pretendo en 2 días memorizarlo todo y después me quejo si suspendo un examen. Todos los trabajos que se tienen que hacer, que requieren un periodo de tiempo, un trabajo de fin de curso que tienes que entregar, los profesores se quejan que los estudiantes lo van dejando para satisfacer sus necesidades personales y cuando llega el momento de presentar el trabajo no lo presentan mal, no porque no han tenido tiempo, porque no tienen capacidad o porque no son inteligentes, simplemente porque han postergado demasiado el tiempo que el profesor les ha dado. ¿Y qué hay del hogar? Se dejan las tareas para el último momento y se acumula ropa por planchar, platos por fregar, sitios que barrer, grifos que cambiar, cuadros que colgar y llega un momento que entras a casa y en vez de una casa ordenada es como una especie de parque temático que cuesta entrar. Simplemente porque postergas las responsabilidades que todo hombre y mujer tiene en el hogar. Procrastinamos. Un dato, los bancos y los gestores en el tiempo de pagar los impuestos, los tributos y las declaraciones de la renta siempre se quejan y dicen que en las últimas 2 semanas que quedan para la declaración todo el trabajo se acumula. ¿Por qué se acumula todo el trabajo en 2 semanas si tienes un montón de meses para poder hacerlo? Porque todo el mundo espera a la hora de pagar sus impuestos, espera a la hora incluso de declarar a Hacienda que tienes un beneficio propio a aquellos que lo tienen cuando les devuelven el dinero, pero esperas hasta el último momento, postergas, pospones, procrastinas. Y el trabajo se acumula porque dejamos para mañana lo que deberíamos hacer hoy. Y el mundo vive así. Pero mientras que postergar las cosas de la vida secular, la propia vida secular se resiente cuando procrastinamos, cuando lo hacemos en Dios, cuando del Evangelio se trata, estamos hablando de algo mucho más serio. Estamos hablando de pecado, mis hermanos. Sí, como escuchas, estamos hablando de pecado, no te asustes. Estamos hablando de pecado. El corazón de Dios por toda la Escritura suena así. Toma un texto, uno entre 1000. Proverbios 3:28 dice: no digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo lo que darle. Amén. Ese es el corazón del Señor. No digas a tu prójimo, bueno, ve, vuelve cuando tienes hoy lo que darle. Esto llévalo a todas las acciones de un cristiano para lo que tiene que hacer en obediencia a Dios. Si Dios te dice salta, salta. Si Dios te dice ves, ves. Si Dios te dice calla, calla. Si Dios te dice habla, habla. No le digas a Dios mañana. No le podemos decir a Dios, bueno, ya lo haré. El corazón de Dios suena así: te mando e inmediatamente obedeces. En el momento exacto y puntual en el cual el Señor da la orden, en ese momento el cristiano tiene que activar su espíritu y obedecer. Amén. Y no posponer la voluntad divina. ¿Entendéis esto? Amén. Dios nos ordena servirle. Y las Escrituras nos enseñan una serie de actividades, pautas y conductas
que debemos realizar a diario, las cuales con el tiempo, con adquiriendo conocimiento, dedicación y responsabilidad, dichas tareas van aumentando y ocupando más nuestro día. Pero en definitiva, Dios a cada creyente, sea desde el minuto 1 hasta el minuto 250 millones, tiene que estar obedeciendo al Señor. Porque Dios marca una pauta de obediencia diaria, ¿sí o no? Amén. Por tanto, cuando tomamos una conducta negligente y postergamos, posponemos, procrastinamos, estamos diciéndole al Señor que espere sentado, que primero voy yo, primero va mi necesidad, primero va mi deseo y después ya veremos si lo obedezco o no. Así de fuerte es. Si el Señor te dice ve y tú no vas y te sientas, ¿qué estás haciendo? Desobedeciendo. Mis hermanos, yo sé que en ocasiones no estamos despreciando a Dios y en nuestro corazón no está, ah, Señor, te desprecio, yo me quiero yo y yo lo hago. Pero poco a poco, paulatinamente, somos engañados por nuestra propia carne, por el enemigo, por los pensamientos y creamos un hábito de vida que aunque directamente diríamos que no, voluntariamente, activamente, en acción decimos que sí y rechazamos al Señor. Por tanto, debemos decir esto en voz alta, mis hermanos, ya que esto reiterado se convierte en un pecado. ¿Lo haces? ¿Lo hago? ¿Postergamos la voluntad de Dios? Cuidado con lo que estamos haciendo. Cuidado con lo que estamos haciendo. Nuestro texto de referencia lo hemos escogido por el énfasis de la frase más que por el contexto en sí inmediato, aunque el contexto en sí inmediato también es aplicable en cierta manera. El contexto trata de cómo el pueblo de Israel, tras salir de Egipto con mano fuerte y poderosa, entrando a la Nueva Canaán, a la ciudad prometida, la cual tenía que ser conquistada, el pueblo de Israel endurece su corazón y siempre está diciendo que no al Señor y pecando delante del Señor. Ese es el contexto. Pero lo que me llama la atención del texto y lo que me habla el Señor en esta tarde y lo que me hablaba cuando atendía esta escritura es cómo exclama y qué palabra utiliza. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tenemos completamente claro, como hemos dicho antes, que cuando uno nace de nuevo y reconecta, restablece esa conexión perfecta que deberíamos haber tenido desde un principio, esa conexión espiritual con nuestro Padre Celestial, la voz de Dios, en un sentido no literal, sino en un sentido de voz interna espiritual, guía espiritual y por medio de sus escrituras, se hace parte de nuestro diario vivir, haciendo la conversación con Dios, el mandato de Dios, la voz de Dios, un hoy en nuestras vidas. Amén. Está claro que a nivel profético no me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a un nivel profético de un don puntual, el cual el Señor habla a ciertas personas puntualmente y les dice ciertas cosas. No hablo de eso, porque eso es algo excepcional que ocurre de muy de vez en cuando y de muy rara ocasión, cuando verdaderamente las profecías son ciertas. Pero hablo de el diario vivir y la diaria relación que uno tiene con Dios. Y cuando uno nace de nuevo, se conecta con su espíritu, y cuando se conecta con su espíritu, la voz del Señor interiormente y la voz del Señor por medio de la Escritura te habla y te ordena a diario. Hoy el Señor te mandó. Amén. Por tanto, tú no le puedes decir mañana. ¿Sí? Amén. Por tanto, si le escuchamos a diario y a diario nos ordena servirle y obedecerle, cuando procrastinamos, le estamos diciendo al Señor, no.
¿Te lo crees? Le estás diciendo al Señor que no. Si el Señor te dice algo y tú no lo haces y le dices mañana y mañana se hace pasado y pasado se hace el otro y después te olvidas, tú le has dicho a una orden directa de Dios, que Dios te habla cada día, un no como una casa. Y toda desobediencia es... ¿Cómo? Pecado. Estamos pecando delante del Señor. No solo Israel, siempre señalamos, madre mía, el pueblo de Israel cómo pecaba y cómo desobedecía, cierto. Pero ¿y nosotros? ¿Acaso como ellos, cuando el Señor nos habla hoy, no endurecemos nuestros corazones y le decimos que no? Cuando el Señor nos dice, ve a ver a tu hermano que tiene necesidad de tu tiempo y de ti, nosotros le decimos, vale, iremos mañana, seguro que está cansado. Cuando el Señor nos dice, sal a predicar a la calle, y nosotros lo postergamos y decimos, bueno, aún no es el momento. Cuando Dios dice, ora, y decimos, bueno, después de ver la película. Cuando el Espíritu nos dice, lee, acude a las Escrituras para que te instruya, y nosotros preferimos hacer cualquier otra cosa, ¿no le estamos diciendo que no al Señor? Nos la pasamos procrastinando y cometemos el pecado grave, un pecado grave, ya que hacemos caso omiso a la voz de Dios. No tememos al Señor como deberíamos. ¿Otra vez? No tememos, me incluyo, no tememos al Señor como deberíamos, porque si Dios dice algo, hay que obedecerle. Amén. He visto hombres y mujeres como a la voz del padre de familia se han puesto firmes como un militar. Y cuando el anciano de la casa han dicho, ¿ves? Vamos, firmes como un militar y al momento lo han hecho. Y lo veo bien obedecer y honrar a tus padres. Pero por favor, estamos hablando de Dios. ¿No te da rabia cuando a lo mejor le dices a tus hijos o te da cosa, cuando le dices o te da pena, cuando le dices a tus hijos haz algo y se hacen los somordos y te dicen sí y es mentira, es no? ¿Siguen haciendo sus quehaceres? ¿Y qué hacemos nosotros cuando el Señor nos habla? ¿Notan la gravedad del problema? Las consecuencias de procrastinar, aparte de lo obvio que es el pecado en sí, son terribles, mis hermanos, y desastrosas. Imagínense que utilizamos nuestro tiempo, imagínense que utilizamos nuestro dinero como utilizamos nuestro tiempo en el Señor. De la misma manera. Imagínense por un instante. El dinero que tú ganas, lo que cobras, lo que tienes en tu nómina, tu sueldo, o si eres autónomo, lo que logras coger al resto de la semana, o del mes, o del día. Todo ese dinero lo utilizarás de la misma manera y con el mismo criterio que utilizamos nuestro tiempo para con Dios. Nuestro tiempo que tenemos. Bueno, yo cojo el dinero y voy a satisfacer todos los deseos de mi carne. Voy a irme al cine, voy a irme a cenar, voy a comprarme ropa, voy a irme de vacaciones, voy a hacerlo todo, pero bueno, tienes que pagar la luz, bueno, ya pagaré la luz, tienes que pagar el agua, bueno, ya la pagaré, es que quiero ir a jugar a los bolos, bueno, tengo que pagar la hipoteca ya, pero es que este coche, esta bicicleta me gusta, bueno, voy a hacer esto ya, pero es que quiero... Y empiezas a hacer lo que tu carne quiere antes de lo que tu carne debería hacer. Y empiezas a gastarte el dinero y a utilizar el mismo patrón que haces con tu tiempo con el dinero. ¿Qué pasaría? Te buscarías la ruina. ¿Sí o no? Te buscarías la ruina porque estarías actuando negligentemente. Si tú me vieras hacer esto, ¿qué me dirías? Si tú me vieras que me tiran de mi casa, que no tengo coche, que no tengo nada, que pasa mi familia hambre, y me ves cada día gastando dinero, comiendo en restaurantes, comprando ropa, gastando en cosas innecesarias, teniendo el dinero pero no utilizándolo, sino gastándolo para mi ocio y para mi carne, ¿me quieres decir qué me dirías? Me pararías y dirías, escucha, tienes un problema, recapacita, utiliza el dinero que tienes consecuentemente, responsablemente, adecuadamente, porque tienes la capacidad de vivir bien y vives mal. ¿Sí o no?
Pues nos pasa exactamente nosotros lo mismo con el tiempo. ¿Qué tengo que decirte, Iglesia del Señor, si veo al pueblo del Señor y a mí mismo en tantas ocasiones despilfarrar el tiempo que Dios nos da en cosas que no tienen provecho ni sentido? De la misma manera que nos buscaríamos la ruina económicamente, nos la estamos buscando en el Espíritu por no priorizar lo santo. Amén. Señor, amén. Sí, Señor. Sí, Dios mío. Como hemos dicho, podemos ver en un hogar, en un negocio, en una familia, dejar todo para luego. Y lo único que generamos es acumulación de tareas y cosas pendientes, que hace que todo se vuelva un caos y que no se puedan atender. En el Señor pasa exactamente lo mismo. Dejamos la oración, dejamos la lectura, dejamos conversaciones pendientes, disculpas pendientes, atender a hermanos pendientes, tareas pendientes, todo queda pendiente, seguimos procrastinando y al final queda una montaña, un cúmulo de cosas que hemos dejado atrás que no cabrían en un almacén gigante. Y es más, cuando tomamos un día aliento y voluntad para retomar de nuevo las cosas, abrimos la puerta de nuestras responsabilidades procrastinadas, y eso puede existir, y vemos una montaña tan grande de quehaceres que se nos cae el mundo encima y no sabemos por dónde empezar. Pero no es porque el Señor te haya escogido como Moisés y te haya puesto una responsabilidad que no puedes llevar, es simplemente que has ido acumulando cosas que deberías haber hecho hoy y las has dejado para mañana, para pasado y para el otro. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes insensatas y las prudentes? Amén, amén. Sí. Habían unas mujeres que esperaban al novio y tenían unas lámparas. Todas las parábolas son extrañas y son difíciles de interpretar, pero no es el caso, es un ejemplo para que veamos este caso. 5 de ellas tenían aceite para sus lámparas, en cambio 5 de ellas no tenían. Le pidieron a las otras aceite porque se le acabó. Y estas le dijeron, por favor, ir a comprar, porque si os prestamos a vosotras, tanto vosotras como nosotros nos quedaremos sin aceite. Entonces, para que ambas no nos quedemos sin aceite, ir vosotros a buscar. Estas fueron a comprar aceite, pero cuando fueron a comprar aceite y regresaron, el novio vino, entre tanto. Se metieron en casa con las 5 prudentes que tenían aceite y las otras llamaron a la puerta, pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué unas tenían aceite y las otras no? Porque fueron prudentes. Mi pregunta es, ¿en qué dedicaron el tiempo? ¿Qué era lo prioritario? Esperar al novio. Amén. Para esperarlo, ¿qué necesitaban? Aceite. Para sus lámparas. ¿Y qué sucedía que no tenían? ¿Por qué? Las otras tenían, ¿por qué ellas no? Porque decidieron posponer comprar aceite, porque priorizaron otras cosas. Me imagino y quiero imaginarme que en cuanto tenían que esperar al novio, pasaran 2, 3 meses, un año, 14, las 5 prudentes el día, al minuto 2 de saber que necesitaban aceite, fueron a la tienda a comprarlo. Pero en cambio ellas seguramente se preguntarían, ¿tengo tiempo? Ya vendrá el novio, ya vendrá el esposo, ya tengo tiempo. Postergaron, procrastinaron, ¿y qué les sucedió? Que se quedaron fuera. Por posponer y dejar para mañana, pasado y el otro, lo que deberían haber hecho hoy. Ellas no eran mujeres que no querían estar con el esposo. Querían estar con el esposo. ¿Cuál es la prueba que querían estar con el esposo? Dadnos aceite, que nos quedaba, querían. Dadnos aceite. No ir a comprar. Vamos corriendo a comprar en el último minuto. Y cuando vuelven a tocar a la puerta, por favor. Querían estar, pero el deseo no es suficiente. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Me oyes? Que
que desees no dice nada. Desear no es nada, entiéndanme, claro que es algo, pero no es nada si no te pones en acción. El aceite no iba a venir solo a la lámpara. Tenía que haber una acción, entre tanto que se dice hoy. Si hoy Dios habla y te dice, ves a por aceite, tienes que ir a por aceite, porque aunque desees al novio, requiere el novio de una acción que tú hagas. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hazlo, no lo pospongas. ¿Se imaginan a los hombres de Dios procrastinando ante el mandato divino? ¿Se imaginan pasar por las Escrituras y leer a los hombres de Dios así negligentes como somos nosotros en tantas ocasiones? Noé, hazte un arca, porque manda un diluvio sobre la tierra. Sí, Señor, haré un arca. 100 años o más se tiró Noé construyendo el arca. Vale, me hago un arca. Mañana iré a por leña. Pasado iré a por los materiales. Pero no tengo tiempo. Poco a poco, el Señor sabe, estoy solo. ¿Por qué el arca se construyó a tiempo? Porque Noé, que era justo entre todos los que habían sobre la faz de la tierra, obediente y temeroso del Señor, día y noche no dejó de dar martillazos, poner brea y construir el arca. Pero ahora se imaginan que Noé hubiera procrastinado, hubiera postergado, hubiera pospuesto, hubiera dejado para mañana lo que tenía que hacer a diario. Hubiera venido el diluvio y Noé se hubiera ahogado. Literal. El temor de Noé, el amor de Dios, de Noé hacia Dios, la responsabilidad de Noé, hizo que una locura, tal cual como que el mundo se inunde por lluvia, lo escuchara y se pusiera a trabajar día a día. Por no posponer, pudo salvarse. Amén. ¿Por qué nos sucede esto? ¿Por qué? ¿Por qué nos suceden estas cosas? Tenemos que saber por qué te pasa esto, por qué me pasa esto. Son varios los motivos por el cual nos suceden estas cosas y todas derivan, hay un montón de causas, pero todas derivan de una causa común: la carne. Tu carne, mi carne. Nuestra carne y sus deseos son la verdadera o los verdaderos culpables de la procrastinación, ya que es la que pone todos los impedimentos posibles para no realizar lo que debemos, sino solo aquello que nos apetece. Nunca la carne querrá pagar impuestos, querrá irse de vacaciones. Nunca tu carne querrá orar, querrá dormir. Nunca tu carne querrá leer, querrá ver la tele. Nunca tu carne querrá dar, querrá quedártelo para ti. Pero ¿qué deriva estas problemáticas que la carne nos ofrece? En muchas ocasiones la carne nos hace confundir nuestra mente y tener miedo al fracaso. Y a veces procrastinamos, posponemos, postergamos por causa de tener miedo a fracasar en lo que Dios nos encomienda. Muchos posponen sus tareas por miedo a fracasar en ellas. Hay una confusión en nuestras mentes y nuestro conocimiento y falta de madurez nos hace no empezar la tarea que tenemos que encomendar por miedo a fracasar ante la demanda divina. Y es que nos confundimos. Nos confundimos y creemos que tenemos que hacerlo todo perfecto. ¿Estamos? ¿Hola? Creemos que tenemos que hacerlo todo perfecto, que tenemos que estar capacitados al 100%, que no puede haber ningún fallo en aquellas cosas que realizamos, y nos confundimos con todas esas cosas. Y como tenemos miedo a equivocarnos
como tenemos miedo a todas estas cosas, como tenemos miedo a fracasar, posponemos lo inevitable, aquello que deberíamos hacer, y lo posponemos, lo posponemos y lo posponemos, porque preferimos no hacer antes que fracasar. ¿Habéis entendido esto? ¿Os habéis distraído? ¿Sí? Lo que se nos olvida es que Dios es el que trabaja por ti. Amén. Amén, amén. Dios es el que trabaja por mí. Amén. Dios trabaja por nosotros. Aleluya. Dios trabaja por nosotros. Él hace todo el esfuerzo. Solo nosotros tenemos que ser barro inútil en las manos de aquel que lo hace útil. Amén. Y tus imperfecciones, tu falta de fuerza y capacidad se hace perfección en las manos del Santo. Por tanto, no pospongas por temor a fracasar. Los fracasos con esfuerzo máximo y dedicación no son fracasos, sino son triunfos y victorias. Amén. Otros de los motivos por los cuales vivimos procrastinando es por pura pereza. Por pura pereza somos perezosos. El perezoso desea y nada alcanza, dice la Escritura. Maldita pereza. Es verdad que trabajamos mucho, es verdad que el calor nos agobia, es verdad que tenemos muchos quehaceres, pero no podemos utilizar las verdades para prescindir y olvidarnos de lo que más importa, Dios y la obediencia a Dios. Amén. Llegamos a nuestra casa cansados y debilitados, hechos polvos de trabajar, pero en cambio cuando estamos en casa lo único que deseamos hacer es ducharnos, comer y dormir. Nos levantamos, nos ponemos la tele, hacemos ver que oramos y leemos, pero ¿qué va? Posponemos, procrastinamos, porque preferimos satisfacer los deseos de nuestra carne antes que los deseos de nuestro espíritu, antes nuestro yo que Dios. Le decimos no al Señor cuando Dios te ha dicho hoy. Pero en cambio nosotros endurecemos el corazón, nos hacemos los locos, nos acostamos y nos ponemos la televisión. Pero es que nos decimos a nosotros mismos, es que trabajo mucho, es que estoy muy cansado, ya iré al culto. Pecado, mis hermanos. ¿Por qué te crees que vienes al culto y te vas como entraste? Porque intentas suplir con la iglesia aquello que tienes que suplir por tu cuenta. Amén. Y todo es necesario. Cada cosa tiene que ir en su lugar. Amén. Amén. Un último motivo, y hay más, pero un último motivo, y este es interesante. A veces procrastinamos por la carga y la responsabilidad de la obediencia. Somos tan conscientes de la carga, de la responsabilidad que genera el obedecer, que posponemos para no sentirnos abrumados por esa ardua responsabilidad. A veces uno no es ocioso por el ocio, porque cuando es ocioso, el ocio que practica no le satisface. A veces uno no deja las cosas del Señor porque le satisface el ocio. A veces uno no es ocioso por el ocio, sino que utiliza el ocio como recurso para alejarse de la responsabilidad porque le pesa. Y utiliza cualquier otra cosa para distraerse de lo que verdaderamente tiene que hacer. Ya que la responsabilidad y la obediencia genera carga, genera peso, dolor de cabeza, una dedicación continua que no solo agota el cuerpo, sino que agota el alma. Por tanto, para no sentirse agotado, se refugia en el ocio para despejarse de la responsabilidad divina. Pero no se confundan, este tercero no es más bueno que los otros dos. Los tres son negligentes o no sé cuál más, porque ambos, o los tres, posponen lo que Dios les ordena que hagan. Diferentes motivos, pero idéntica consecuencia. Decirle al Señor no. Ok, ¿habéis entendido hasta aquí?
¿De verdad que habéis entendido hasta aquí lo que he querido decir? Dicho esto, ¿cómo solucionamos el problema? ¿Cómo? Porque esto se tiene que solucionar, mis hermanos. No estoy hablando a YouTube, no conozco las iglesias de por ahí, conozco esta congregación, os estoy hablando a ustedes, no estoy hablando a mí. ¿Cómo solucionamos? En primera instancia, como todo, sintiéndote identificado con este problema. Lo primero que tienes que hacer es sentirte identificado si estás así, porque oye, a lo mejor alguien no está en esa situación y yo me alegro en el alma, pero si estás así tienes que sentirte identificado con el problema y sentirte aludido con este sermón. Y si te sientes identificado, habrás diagnosticado cuál es tu problema espiritual, cuál es tu problema en la vida del Señor. Un problema que se tiene que solucionar, porque si no te identificas con este problema no le podrás remediar. El remedio viene cuando identificas el problema. Veo el problema, admito que lo tengo, pongo remedio. Si veo el problema y digo que lo tiene el hermano o la hermana, le aconsejaré a la hermana que ponga un remedio, el cual probablemente yo también padezca como él o como ella. Segundo, primero identificarlo, segundo, arrepentirse. Arrepentirse con todas las letras de lo que significa arrepentimiento, y la Iglesia está experimentada en lo que significa. Arrepentirse. Volverse de su mal caminar al Señor, llorar tu pecado, arrepentirte, volverte, rectificar, dejarlo atrás, poner cercos para no volverlo a hacer, arrepentirnos. Arrepentirnos por posponer su voluntad, que no es cualquier cosa, mis hermanos. Que a veces sentimos más dolor cuando no nos sale un negocio bien que cuando le decimos no al Señor. ¡Ojo! Intentar ponernos en oración con el Señor y entender lo que hemos hecho. Que te he dicho que no, Señor. Y llorar ese pecado, mis hermanos. Tenemos que comenzar a orar continuamente y acudir a las Escrituras sin descanso, porque, como hemos dicho, todos los motivos de procrastinar, que son muchos, vienen todos irradiados por un solo foco, que es la carnalidad. Por tanto, ¿cómo se vence a la carne? ¿Cómo? Con el Espíritu. Por tanto, ¿cómo aumentamos nuestro espíritu para que venza a la carne? Hay una enemistad entre la carne y el espíritu, Romanos, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo hacemos? Alimentando lo espiritual y subyugando la voluntad de la carne a la voluntad, la obediencia del espíritu. ¿Cómo? Orando, leyendo, buscando, estando. Orar, leer, vivir, mis hermanos. Por tanto, si yo subyugo la carne, mi carne no gobernará mis impulsos y no hará que procrastine, sino que el Espíritu, a pesar de mi dolor, hará que obedezca. Amén. Sí, Señor. Y una vez hayamos hecho todo eso y tengamos los engranajes de nuestra alma lubricados por su presencia, y todo vaya bien, estemos ágiles otra vez, tengamos todo en su sitio otra vez, nos quitemos, sacudamos el sopor y nos pongamos otra vez en el lugar, entonces comienza poco a poco a retomar aquello que abandonaste. Pero hoy, porque es hoy quien el Señor te habla. Amén. No endurezcas tu corazón, es hoy es hoy, Dios te habla hoy. Y mañana te volverá a hablar, y pasado te volverá a hablar, y el otro te volverá a hablar, porque cada día la Escritura te habla. Amén. Sí, Señor. Una vez hagamos esto, tomemos noción de nuestro tiempo. La autorregulación y organización del tiempo son vitales para todo creyente. Vitales. Organizarse. Vital. Esencial. Tenemos que asumir que somos personas que nos cuesta no distraernos. El ser humano le cuesta no distraerse.
Somos como cuando, no sé, parece que seamos peces dentro del mar y cuando nos tiran esos peces de colores con los ganchos, vamos detrás, va a morir, ha visto, acaba de ver a uno de su especie, como lo han sacado afuera y él va ahí seguido, somos así, nos hipnotizan los colores. ¿Saben por qué las máquinas, las tragaperras y todo eso tiene tantos, porque luces y colores? Porque te hipnotizan. ¿Por qué los carteles tienen colores, luces llamativas? Porque atraen, captan nuestra atención. Y el pecado tiene luces de colores. Y a veces la escritura y la oración es de color blanco y negro. Pero es lo blanco y negro lo que te salva. Amén. Por tanto, tenemos que asumir que nos distraemos. Y si a eso le sumamos los quehaceres diarios, nos queda un tiempo limitado que tenemos que saber aprovechar, ¿verdad? Amén. ¿Estáis conmigo? Amén, amén. Sí, ¿estáis de acuerdo, verdad? Amén. Pero créanme, lo sé por experiencia propia. No es falta de tiempo el problema, por muchas cosas que tienes que hacer. No es falta de tiempo. No es falta de tiempo. Yo digo que me falta tiempo para satisfacer la consciencia de mi carne. No es falta de tiempo. Tengo tiempo, no el que quisiera, pero tengo tiempo. Es falta de aprovechamiento del tiempo. Porque tiempo tienes. Lo que pasa es que lo dedicamos a otras cosas. Tiempo tenemos. Por mucho que hagamos, tiempo tienes. Tiempo tengo. El problema es que no lo sabemos aprovechar. No somos consecuentes con nuestro tiempo. Comienza unos consejos y terminamos, mis hermanos. Ya está el mensaje de hoy. Comienza por construirte un horario, mis hermanos, mis hermanas. Te lo digo en serio. A mí me funciona, cuesta un montón. No porque lo escribas en papel se va a transformar en acción. Soy experimentado en eso, en muchos fracasos. Pero de fracaso en fracaso el Señor me ha ido ayudando a entender de la manera que tal cual soy yo adaptar mi vida en Dios y mis horarios en el Señor, intentando obedecerle. Comienza con construirte un horario, semanal, diario, como tú quieras, incluyendo todas tus tareas diarias que tienes. Y cuando hablo de todas tus tareas diarias, no hablo de ocio, hablo de tus tareas, trabajo, casa, familia. Porque el hogar y el trabajo tiene que ver con la santidad. Amén. Trabajar y estar por tu casa no tiene que ver con cosas de la carne. Tiene que ver con cosas del espíritu. Ahora, si trabajas por enriquecerte y por, qué sé yo, por tener tu casa como si fuera, entonces estás pecando. Pero el hogar y trabajar tiene que ver con la santidad de Dios. Por tanto, incluyendo tu casa, incluyendo el trabajo, busca los tiempos que tienes y una vez identificados, llénalos con lo que Dios te manda vivir y obedecer todos los días. Orar, leer, vivir. Márcate un horario real. Real. No ficticio y falso. Vale, me voy a hacer un horario. Me voy a levantar a las 3 de la mañana. Voy a orar de 3 a 6. Me voy a ir a trabajar al mercadillo. Cuando venga a las 3 no voy a comer porque ya desayunaré fuerte. Y voy a seguir orando. Después voy a venir aquí a la iglesia. Después voy a leer hasta las 12 y así todos los días. Sí, sí. Eso es mentira, es falso. No lo vamos a hacer. No podemos ser negligentes con lo que verdaderamente damos de sí, pensar que podemos hacer, no somos, no, es mentira, no lo vamos a hacer. Márcate un horario real. No vas a ayunar 5 veces a la semana, pero quizá a lo mejor una vez cada 15 días o cada mes. Son 12 ayunos al año. Son muchos, si te organizas. Una vez al mes, qué poco. No, eso es mucho, está bien. 12 veces al año. Márcate un horario real. Empieza poco a poco y ves aumentándolo diario. Si solo tienes capacidad de orar 15-20 minutos, pues 15-20 minutos. Si tienes solo capacidad de leer otros 15-20 minutos, pues 15-20 minutos. Ahora sí, lo primero que hagas antes que respirar, ora y lee. Amén. No procrastines.
No porque tengas 12 horas al día, las cuales te quedan 6, y sabes que te va a llevar solo 1 hora de oración y de lectura, la dejes para la última. Hazla la primera. Amén. Sí, Señor. Y después, haz lo que tienes que hacer. No irresponsabilidades y ocio. No te justifica ser obediente 1 hora para ser desobediente las demás. Sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Amén. Recuerda que dentro de ese horario debes marcar como prioritario, mis hermanos y mis hermanas, como acabo de decir, la intimidad con Dios. No quieras vivir una vida sirviéndole puertas para afuera y descuidar la intimidad con Dios. Incluso dentro de los aspectos y obediencia en santidad, tienes que priorizar lo que es más importante, valga la redundancia. De nada sirve pasándotela yendo de casa en casa, viendo a los hermanos, si tienes descuidada tu propia casa. Prioridades. De nada sirve querer estudiar 14 libros de teología si no has leído la Biblia. Léete primero la Biblia. De nada sirve ir al culto 24 veces si no eres capaz de orar en tu casa. ¿Entendéis? Priorizar incluso dentro de los aspectos de santidad y de obediencia. Y como hemos dicho, dentro de ese horario, dentro de las tareas que hemos dicho que el hogar y la familia tienen que ver con la santidad de Dios y con la obediencia, no saques a tu familia, por favor, de esos horarios. Incluye a la familia, pero no para el tiempo de familia sea un tiempo de ocio, que no pasa nada que tengas ocio con tu familia, sino incluye tu familia en obediencia al Señor, para que podáis buscar, o sea, orar, leer y vivir en familia. Mujeres, no estar al margen de vuestra familia. Maridos, no estar al margen de vuestra familia. Vivir en familia para con Dios. Incluye en ese horario a la familia. No puedes ir por tu cuenta. Dios no te ha mandado que vayas por tu cuenta. Uno puede ir por su cuenta cuando su familia no quiere obedecer. Pues claro, haré lo que pueda con lo que tengo y yo iré alabando al Señor. Pero tenemos que vivir en conjunto, en unidades familiares. ¿Entendéis todos estos consejos? Amén. Por tanto, si nos arrepentimos, si comenzamos a orar, si somos conscientes con el tiempo, del tiempo que tenemos y somos organizados con dicho tiempo, nuestra vida, tu vida va a cambiar. Amén. ¿Te lo crees de verdad? Amén. Tu vida va a cambiar de la noche a la mañana. No estarás como estás hoy. Serás otra persona. Y no porque son estrategias, que sí que lo son. No es la estrategia o la noción, sino el arrepentimiento y la cercanía, el temor y la obediencia lo que te va a hacer otra persona. No es el horario que marques en tu casa. Esas son cosas que nos ayudan a movernos por este tiempo difícil de administrar. Es la cercanía a Dios lo que te hace mejor. Amén. Es la cercanía a Dios lo que te hace no posponer el tiempo. Por tanto, Iglesia del Señor, ¿quieres seguir procrastinando o quieres arrepentirte? ¿Qué quieres hacer? Así pues, si el Señor te dice, si oyeres hoy su voz, y cada día nos habla, ¿estáis de acuerdo? Amén. No endurezcamos nuestros corazones. Amén, Señor. No le digamos más al Señor mañana. Dile, Señor, aunque me cueste, aquí estoy, hoy, para ti. Amén. 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 Gira tu cabeza con respecto al Señor. Y dale gracias al Señor por lo que te ha hablado el Señor.